Bueno, buenas tardes, noches. Ya Paco me ha ahorrado un poco la presentación. La verdad que he estado aquí a través del tiempo 2 o 3 veces, casi al principio de cuando se abrió aquí Zaragoza, y después estuve otras 2 veces más, y ahora también. Hemos venido a ver a Paco, pues era el principal motivo, a Paco y a Juan, no, pero más, bueno, por la situación que había pasado Paco hace un tiempín, que nos recuerda que Dios sigue con nosotros, ¿no? Que Dios está con nosotros, como dice el Salmo 136, que lo repite bastantes veces en sus 20 y pico versículos, que para siempre es su misericordia, ¿no? La misericordia de Dios es para siempre. Y bueno, pues un gozo, ¿no? El poder estar aquí entre vosotros, el poder experimentar cosas, el poder ver a personas que hace tiempo que no veíamos. Y bueno, pasan 15 o 20 años y dices tú, bueno, no, hace 5 o 6, no, sí, hace ya 15 años, ¿no? Y hoy lo hablábamos, ¿no? Que el tiempo pasa muy rápido y bueno, la Biblia nos habla, ¿no? de aprovechar el tiempo, ¿no? Porque los días son malos, lo estamos viendo, ¿no? A medida de que nuestra vida va hacia adelante, no estamos exentos de situaciones, de problemas, como decía el apóstol Pablo, pero siempre hay una respuesta. Dios siempre tiene las respuestas para nuestras vidas. Como decía él, bueno, pues el recorrido, hemos estado en varios lugares, hemos empezado allí en Asturias, después hemos estado 2 o 3 años en Burgos, después pasamos para Lérida, estuvimos allí también unos años y después fuimos a Venezuela en el año 2001, fuimos a Venezuela, estuvimos allí 5 años y bueno, pues Dios siempre ha sido bueno con nosotros, siempre nos ha ayudado, siempre hemos tratado de llevar adelante, ¿no? el propósito por el cual hemos sido llamados un día y Dios trajo a nuestra vida, y yo creo que es lo que en los tiempos que vivimos tenemos que escuchar a Dios, ¿no? Y a veces nos preocupamos más, a veces por otras cosas, y lo que tenemos que seguir es escuchando a Dios, ¿no? Hay una parte en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. En el capítulo 8 habla un poco de la diversidad de la fe, ¿no? Nos habla de unas cuantas situaciones que Jesús estaba entre nosotros y nos diversifica un poco la fe, ¿no? Porque a veces, bueno, nos quedamos con la definición de lo que es la fe, una convicción de lo que se espera y una certeza de lo que no se ve, pero en situaciones que vives a lo largo de tu recorrido, de tu caminar con Dios, pues ves, ¿no? Ves lo que es la obra de Dios, ves cómo el Señor está a tu lado, cómo el Señor nos ayuda en dificultades y nos hace recordar, ¿no? Como decía antes, ¿no? Cuando la enfermedad de Paco, este tiempo que pasó ahí atrás, pues nos recuerda que el Señor sigue estando, ¿no? con nosotros y sigue obrando, ¿no? Porque pues, estás ahí, ¿no? Venga, hay que orar por esta situación y te pone ahí, ¿no? A orar y a buscar de Dios y el Señor responde, ¿no? a las oraciones, ¿no? Cuando a veces estamos más preocupados de otras cosas, ¿no? En este tiempo parece que todo echábamos la culpa a la pandemia, ¿no? Es que la pandemia esto, la pandemia lo otro, ¿no? Pero a veces, no sé, pasamos a ocuparnos mucho, ¿no? de lo nuestro, de nosotros mismos, y el Señor a veces hay situaciones en las que requiere pues estar ahí, ¿no? Estar unánimes, juntos, estar en oración, estar en comunión, ¿no? Porque esa es la parte donde debemos de estar, ¿no? Y en el capítulo 9 de San Juan habla de una persona, ¿no? Que
empieza el capítulo diciendo, bueno, este chico, ¿por qué nació ciego? ¿No? Porque por el pecado de sus padres, por su propio pecado, porque a veces los judíos en aquel tiempo, todo lo que tenía que ver con enfermedad, pues lo asociaban a pecado, ¿no? Y a veces sí, a veces la verdad es que cuando una persona está en pecado, cuando una persona está lejos de la bendición de Dios, pues las cosas no salen bien, ¿no? No estás bendecido, no estás apoyado, haces las cosas por tu propia cuenta o, no sé, infinidad de situaciones, ¿no? Donde Dios no está. Pero Jesús dijo, no es ni por uno ni por otro, ¿no? Es para que realmente se vea la gloria de Dios, ¿no? Se siga viendo la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que deseamos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que deseamos, que la gloria de Dios se siga manifestando, que su Espíritu nos siga trayendo un convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, que el Espíritu Santo nos siga llevando a toda verdad, que siga obrando en nuestras vidas en cantidad de situaciones. Y eso es lo que realmente nos mantiene frescos, ¿no? Nos mantiene vivos, ¿no? El apóstol hablaba a los romanos, decía, renovaros, ¿no? En vuestro entendimiento, que seáis ofrenda viva, ¿no? No os conforméis a este siglo, ¿no? Y es la manera en la que entendemos realmente la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Porque a veces humanamente nos hacemos un esquema, nos hacemos un pensamiento de, bueno, pues la voluntad de Dios es esto, es no tocar allí, no hacer aquí, no portarte bien. Y lejos de eso, ¿no? Lejos de eso, ¿no? El Señor tiene que seguir mostrándonos, el Espíritu Santo tiene que seguir trayendo esa frescura del Espíritu a nuestras vidas, tiene que seguir trayendo ese entender de parte de Dios y es la parte, ¿no? En la que, bueno, pues digamos la lucha diaria, ¿no? De entender, ¿no? Que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Y en todo esto, antes pensaba en la parte que cobrar ánimo, ¿no? Cobrar ánimo, ¿no? Tenemos que tratar de cobrar ánimo en nuestro caminar, en las cosas que vivimos, en las cosas que... Y hay un profeta menor en el Antiguo Testamento que se llama Oseas. No sé si os suena, ¿no? Oseas. Y pertenece a los profetas menores. Y los profetas menores no era otra cosa que porque tienen menos contenido de escritura, ¿no? Pero no quiere decir que porque eran menores las cosas que decían eran más, no tenían tanta relevancia como los profetas mayores, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que en ese tiempo era lo que realmente pues el Señor quería hablar a su pueblo, ¿no? La palabra que Dios traía a su pueblo, pues era la palabra que, bueno, pues que trataba de hablar, ¿no? Y en esta situación, pues Oseas lo sufrió un poco en su, digamos, en su vida, ¿no? Dios le habla de juntarse a una mujer infiel para que de alguna manera tenga la sensación o pueda transmitir al pueblo de Dios lo que siente cuando hay una infidelidad, ¿no? O cuando hay una decepción, ¿no? Y probablemente la mayoría de los problemas en nuestras vidas, ya desde chiquitos, ¿no? Desde que tenemos igual uso de razón o un poco más adelante, muchos de nuestros problemas realmente del corazón, de nuestro interior, pues probablemente empezaron por eso, ¿no? Empezaron por una decepción, empezaron por una infidelidad, los mayores problemas que hay hoy en la sociedad, que, bueno, pues probablemente empezaron por eso, ¿no?
Y de alguna manera el Señor quería mostrar en Oseas, por medio de esa situación, pues cuál era el sentimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que él sentía sobre la infidelidad del pueblo de Dios con Dios mismo, ¿no? Y vemos, ¿no? Vemos pues es un libro muy corto, ¿no? Que se puede leer muy rápido, pero si te vas parando bueno, en las diferentes situaciones que pasan y en lo que realmente Dios quiere traer al corazón de Oseas, ¿no? Para que él pueda entender y a la vez pueda transmitir, ¿no? Porque no cabe duda que nosotros somos transmisores, ¿no? Nuestra vida, de alguna manera, nuestro ministerio es influir en otras personas, es transmitir el Evangelio, es hablar de la palabra, es con nuestro testimonio poder influir en otras personas. No sé, cosas que a medida de que vamos creciendo en el Señor, pues vamos entendiendo de esa manera, ¿no? Que cuanto más influyes en la vida de otras personas, cuanto más Dios te utiliza para, no sé, para aconsejar a alguien que está en una situación bueno, pues que a veces nos encontramos, ¿no? Que necesitamos realmente un consejo de parte de Dios, que podamos influir en las vidas de las personas, ¿no? Y a veces para poder influir en la vida de las personas, tienes que tú mismo pasar por situaciones, ¿no? Por situaciones en las que dices, bueno, pues yo pasé por ahí y te puedo ayudar en esto. Tú no estás viendo, pero yo he pasado por ahí y te puedo ayudar, ¿no? Y la verdad es que Dios siempre trae esa palabra profética, ¿no? Segura, que dice que bien estamos en estar atentos a ella, ¿no? Habla en una de las cartas de Pedro, ¿no? Bien estáis atentos a esa palabra profética segura, ¿no? Y a medida de que vas leyendo el libro de Oseas, vas viendo cómo Dios va trayendo, ¿no? Dios va trayendo respuesta a la vida de esta persona, ¿no? Estamos viviendo un tiempo muy complicado, ¿no? Con nosotros mismos, con la vida de nuestros hijos, de los jóvenes, vemos cómo influye el mundo en sus vidas, cómo influye el tema de las redes sociales, todas estas situaciones que están tan de moda ahora, vemos cómo influyen a veces tan negativamente, ¿no? Y Dios, a medida de que iba pasando el tiempo, aquí en este libro de Oseas, Él iba trayendo una respuesta. Él iba diciendo el porqué, ¿no? De situaciones que a veces te parecen pues injustas, de situaciones que a veces no entiendes, problemas realmente del corazón, problemas profundos, pues ves cómo el Señor iba trayendo respuestas, ¿no? A la vida de este hombre. Y este hombre a la vez podía enseñar, ¿no? Y podía traer un refrigerio por medio de la palabra, por medio de lo que él mismo estaba viviendo. No tengo las gafas aquí, Sofía. ¿Las tienes tú? Las gafas. Porque ya sin gafas ya... pues... y a medida de que iba pasando el tiempo, pues lo que empezó siendo pues una situación adversa y una situación pues Dios iba trayendo un refrigerio, ¿no? Y yo sé que muchas de las personas que estamos aquí, yo mismo, hemos vivido eso, ¿no? Y hemos visto la mano de Dios. Hemos tenido un pensamiento humano, oye, ¿por qué a esta persona le pasa esto, no?
¿Qué será? ¿Que está pecando o pecaron sus padres? Y el Señor viene y te trae una convicción a tu vida de decir, no, se va a ver la gloria de Dios. Es para que se vea la gloria de Dios en su vida, ¿no? Y ¿cuántas veces hemos experimentado esa parte en nuestras vidas, ¿no? Hemos experimentado el amor de Dios, hemos experimentado todo lo que estamos tratando de hablar, ¿no? Y de alguna manera se ha diversificado la fe, ¿no? Ya no te quedas en esa definición correcta que habla en Hebreos, en el capítulo 11, ¿no? De lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. No te quedas solo en esa definición, sino que tú mismo empiezas pues a experimentar, ¿no? La parte de confiar en Dios, la parte de esperar en Él, de esperar en sus promesas, de ver su obra manifiesta en nuestras vidas, y eso es lo que tenemos que seguir viendo, ¿no? Esa es la parte que hablábamos de Romanos, del capítulo 12, no conformarnos a este siglo, ¿no? Porque muchas veces la verdad es que vivimos de esa manera, ¿no? Conformados, ¿no? Conformados a una hegemonía, a una monotonía, no sé, ¿no? Y el Señor, vamos a ver cómo en una parte trataba estas cosas, o trató estas cosas, ¿no? Y en situaciones de nuestras vidas, el Señor trata estas cosas, que no es por fuerza, no es por ciencia. ¿Por qué es? Por tu espíritu, es por el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu de Dios. Y esto tiene que estar siempre manifiesto en nuestras vidas, que es por el Espíritu de Dios. Cuando nos creemos que es por nosotros, que ya nos quedamos ahí acomodados en una situación, estamos en complicaciones, ¿no? Vamos a ir a la palabra en el capítulo 2, versículo 14 de este mismo libro de Oseas. Ya el Señor empieza digamos, a manifestar el porqué, ¿no? De aquella situación que para Oseas pienso que era una situación injusta, ¿no? Júntate a esta mujer sabiendo que es de esta manera y de la otra, y bueno, pues sufre tú mismo en tus carnes, pues esta situación tan desagradable, ¿no? Que hoy pues vemos, ¿no? No sé, las situaciones que estamos viendo que no le encuentra respuesta, ¿no? Que dices, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué una persona, un adolescente coge y se suicida? No sé, cosas, ¿no? Que están pasando hoy que no nos caben en la cabeza, ¿no? Que dices tú, ¿por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué estas situaciones pasan, ¿no? Y en medio de todo esto, el Señor le dice a Oseas en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, pero he aquí que yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Yo compartía estos días allí en casa de los chicos, en la Avilés, donde estoy. Yo conocí al Señor, previamente de conocer al Señor, mejor dicho, a mí me testificó un peluquero. Yo fui a cortarme el pelo cuando teníamos pelo, muchos de nosotros, cuando teníamos ya más pelo. Ahora dices, bueno, cuando vas a cortar el pelo y te dicen, ¿cómo te lo corto? Bueno, haz lo que puedas ahí, ¿no? Haz lo que antes era de otra manera. Y el peluquero me testificó, ¿no? Y me habló de que necesitaba un Salvador, que, bueno, pues que él era cristiano. Yo no le hice mucho, no le presté mucha atención, pero él sembró la semilla ahí en mi corazón, ¿no? Y a los 5 o 6 años
fue cuando vine a Reto y entendí, ¿no? Que el Señor me recuerdo que me regaló un evangelio de Juan, donde decía: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Y yo recuerdo que dejé aquel librito allí, era un librito así chiquito, de los que se reparten hoy, y siempre leía esa parte, ¿no? Y cuando en Hechos 8, que habla de dos situaciones en las que el Evangelio es llevado a dos personas en diferentes situaciones, vemos en el libro de los Hechos mucho movimiento, recién venido el Espíritu Santo sobre los creyentes, pues estaban muy activos, ¿no? Con muchas ganas vemos esa primera situación de Pedro y Juan con aquella persona que estaba en la puerta de la hermosa y que le dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Cristo levántate y anda. Esa fuerza, ¿no? A la hora de transmitir la obra de Dios a una persona, de influir en su vida, ¿no? Y en esta situación vemos dos situaciones diferentes: la situación de Simón el mago y la situación del etíope, que era eunuco, ¿no? Que dice que venía de Jerusalén, de adorar a Dios. Y Felipe fue allí, mandado al desierto, y en un momento le testificó, le habló, se bautizó. Dice que no se vieron más. Yo a aquella persona no le volví a ver más desde que me convertí, pero eso quedó en mi corazón ya para siempre, ¿no? Influyó tanto en mi vida. Hay cosas que tocan tanto tu corazón que las recordarás siempre, ¿no? Yo un día recuerdo que estábamos ahí en Oviedo hace muchos años y alguien vino y dio su testimonio, solamente dio su testimonio, y habló de los 10 leprosos. Y aquello me impactó tanto en mi vida, que aquel día di un paso más de fe, ¿no? Influyó tanto aquel testimonio, aquella palabra que Dios utiliza estas cosas, ¿no? Y a medida de que va pasando este libro, te va dando una serie de toques, ¿no? Una serie que de alguna manera abren más tu entendimiento, ¿no? Abren más tu entendimiento. El apóstol Pablo hablaba a los efesios que no dejaba de dar gracias a Dios en sus oraciones, ¿no? Porque el Señor estaba alumbrando el entendimiento de aquellas personas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Dios trae un entendimiento claro, un entendimiento vivo a nuestras vidas, de su palabra, de cómo Él obra, de su misericordia, de su gracia manifestada en nuestras vidas, que a veces por falta de entendimiento realmente no experimentamos nosotros, porque estamos cegados, porque estamos, por lo que sea, porque hay pecado en nuestras vidas, por lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que Dios quiere traer algo nuevo, ¿no? Un pensamiento nuevo a nuestras vidas, un fluir del Espíritu de Dios, ¿no? Y a medida de que va pasando este libro, pues más vas viendo la misericordia de Dios. Más viendo la misericordia de Dios, porque este hombre accedió, obedeció, ¿no? Para realmente transmitir o influir en el pueblo de Dios, para que pudieran experimentar lo que Dios estaba sintiendo por la desobediencia o por la infidelidad, ¿no? Como decíamos antes, ¿cuánto daño hace a veces una infidelidad, una decepción? Y todos los que estamos aquí, todos, sin exclusión, hemos pasado por
todos hemos tenido una decepción, ¿no? Con un novio, con una novia, con alguien de la familia, con un amigo, todos nos hemos sentido decepcionados alguna vez, ¿o no? Todos nos hemos sentido decepcionados. Todos hemos sentido ahí, y Jesús, sobre todo en el libro de Juan, habla, ¿no? de venir a mí, ¿no? El que viene a mí no queda desilusionado. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cuál es la parte de nosotros? Acercarnos al Señor, ¿no? Acercarnos, venid a mí, aprender de mí, ¿no? Experimentar esa parte de ir al Señor, de aprender de Él, de experimentar, ¿no? Esta vida en el Espíritu, esta vida confiando en el Señor, ¿no? Que ves que esta parte de decepción, esta parte en las que muchas veces en nuestra vida nos hemos sentido realmente decepcionados con los hombres, con situaciones, con cosas, ves que el Señor no te deja desilusionado, ¿no? El Señor siempre tiene la provisión para nuestras vidas. Siempre hay una multiforme gracia de Dios manifestada en nosotros, ¿no? Y esas son situaciones que vamos experimentando en nuestras vidas a través de nuestro caminar, de las situaciones que nos pasan, de las pruebas, vemos, cada vez nuestros ojos son más abiertos, ¿no? Y cobramos, como dije antes, cobrar ánimo, ¿no? Cobrar ánimo, qué bueno es, ¿no? A través del tiempo, a través de, venga, vamos, cobrar ánimo, ¿no? El Señor está cerca. Esas cosas traen a nuestro interior, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, una fuerza especial, ¿no? Que viene de parte de Dios, ¿no? En el capítulo 3, versículo 14, nos da otra, por decirlo, otra clave, ¿no? Dice, no castigaré a vuestras hijas cuando no forniquen, ni a vuestros nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van como rameras y como mujeres sacrifican. Por tanto, dice, el pueblo sin entendimiento caerá, ¿no? Pues ya te da otra clave, ¿no? Necesitamos ese entendimiento de parte de Dios. Necesitamos esa parte que Dios realmente alumbre nuestro entendimiento. Era la manera en la que Pablo, el apóstol Pablo decía, doy gracias a Dios porque el Señor está haciendo eso en vuestras vidas. Está alumbrando vuestro entendimiento. Está haciendo una obra pues especial en vuestras vidas, ¿no? Y eso pues te alegra, ¿no? En el capítulo 5, si pasamos al capítulo 5, dice, en el versículo 15, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, busquen mi rostro, dice, en su angustia me buscarán, ¿no? Y en todo este libro te va dando ahí una serie de claves, ¿no? Que van tocando directamente tu corazón, ¿no? Empieza con esta parte de angustia, de decepción, de cómo se siente una persona cuando está decepcionada, ¿no? Y vas viendo que la misma palabra, el mismo Dios de paz, el mismo Dios de amor, va trayendo ese refrigerio a nuestras vidas, ¿no? Esos tiempos que hablaba Jesús, esos tiempos de refrigerio, ¿no? Si vamos en el capítulo 6, versículo 6, también dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios antes que
que holocaustos, ¿no? Y todas estas cosas van trayendo un entendimiento vivo a nuestras vidas, ¿no? Que nos hacen realmente estar vivos, ¿no? Que nos hacen estar más cerca de Dios, que nos hacen estar de una manera que dices, el Señor está, ¿no? El Señor está con nosotros, ¿no? Cuando hay una dificultad con un hermano, y estás ahí, estamos ahí en oración, estamos ahí unidos, dice, el Señor está en medio de estas cosas, ¿no? No sé, en muchas de las situaciones que a través de los tiempos hemos pasado, siempre hemos visto la mano de Dios, ¿eh? Siempre hemos visto, digamos, el pecado del hombre, el desastre y cosas porque no hemos estado exentos de muchas cosas, de tantas y tantas cosas, pero hemos visto que el Señor siempre ha estado, ¿no? A través de los tiempos el Señor ha estado, ¿no? Y eso te sigue, bueno, pues lo que habla en Corintios, ¿no? Seguir firmes y constantes. Dice, trabajando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano, ¿eh? No es en vano. Vuestro trabajo en el Señor, el trabajo del Señor en nuestras vidas, no es en vano. No es en vano, ¿no? Y a veces, pues, bueno, pues caemos en esos desánimos, en estas situaciones que, bueno, que todos sabemos, ¿no? En Hebreos 12, vamos un momentín allá. Bueno, pues aquí hay otra cosa, algo importante, ¿no? En el versículo 15 nos dice, bueno, desde el 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Es como digamos, como un mandato, ¿no? Si quieres realmente participar o entender estas cosas, o experimentar estas cosas, mejor dicho, yo creo que es la palabra, pues seguir la paz, dice, ¿no? Seguir la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Y a veces dice, bueno, ¿y cómo la santidad no es un lugar, ¿no? Que Dios te lleva, ¿no? Por tu fidelidad, por tu obediencia, por la manera en la que te conduces, el Señor nos aparta, ¿no? De alguna manera, y nos muestra todas estas cosas, ¿no? El qué es vivir en santidad. Y aquí lo habla como un mandato, ¿no? Si quieres ver realmente y participar y experimentar todas estas cosas que estamos hablando, pues debemos de vivir de esta manera, ¿no? No podemos vivir de cualquier manera. Y después habla de algo importante, ¿no? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Y bueno, pues a veces, lamentablemente, esto pasa, ¿no? Que hay a veces raíces de amargura y yo hasta hace bien poco tenía pues otro entendimiento, ¿no? sobre las raíces de amargura que a veces nos hacen tanto daño, ¿no? A veces decimos, bueno, pues no sé, a veces todas estas cosas producen raíces de amargura en nuestras vidas que nos cuesta, ¿no? Salir de alguna situación, de alguna... Y dices tú, ¿cómo, no? ¿Cómo puedo...? Y la verdad es que aquí nos habla, ¿no? Nos habla de ello, ¿no? Seguir la paz, vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no?
Y a medida de que vas entendiendo todas estas cosas, de que un poco también en el libro de Oseas, pues vas viendo, ¿no?, cómo el Señor va trayendo estas cosas a tu vida, ¿no? Va trayendo este entendimiento, ¿no? Te va diciendo de la manera en que debes de vivir, ¿no? Hay una parte también en Deuteronomio que dice más o menos lo mismo, pero hace una mención en el 29:18, vamos ahí un momento, en el capítulo 19:28 de Deuteronomio. Y habla y dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, ¿no? Más o menos te dice prácticamente lo mismo, pero hace mención, ¿no? Hace una parte, digamos, de varón, de mujer, y también hace una parte de familia, de tribu, que esto puede llegar a dañar todo esto, ¿no? No te habla solamente de en singular, ¿no? Como decíamos antes de cuando Jesús dijo, no es ni por una cosa ni por otra, ¿no? Porque a veces nosotros nos falta ese entendimiento para, digamos, para captar las cosas, ¿no? Para saber, ¿no? Pero aquí te menciona que todo eso puede venir no solamente por una persona, te puede venir, y dice, habla de la hiel, que dice que es un líquido que produce el hígado, pero también es una sensación de dolor, ¿no? Una sensación en nuestras vidas, una sensación que puedas llegar a tener, ¿no? Un sentimiento, dice, de intensa pena o de amargura, ¿no? Eso es lo que significa la hiel, ¿no? Bueno, pues todos también en algún momento dado en nuestras vidas, pues hemos tenido también ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento quizás de intensa amargura, y dice que hay una palabra que yo, bueno, hasta hace poco tampoco tenía tenía como ese significado de ella, ¿no? Y es la presunción. Y no sabía, había escuchado más que, bueno, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Esa es la presunción de inocencia, ¿no? Eso es lo que había. Pero la presunción significa, yo busqué en el diccionario y dice, presunción, dice, vanidad que muestra una persona que presume y alarde de sí misma o de sus propias cualidades, ¿no? Eso es la presunción, ¿no? Y aquí, de alguna manera, el autor de Hebreos estaba tratando con esa situación en la vida de las personas, ¿no? A veces caemos en una presunción de que, bueno, de que nosotros mismos somos los que somos los que hacemos, y de alguna manera Dios no está. Dios no está. Caemos en nuestras propias bueno, de hacer las cosas por nuestra propia cualidad, y no confiamos en Dios. No confiamos en Dios. No, el Espíritu de Dios no está. Dios mismo no está por medio de su Espíritu, ¿no?
Y siempre hemos entendido o debemos de entender la importancia, ¿no?, del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas en el día de hoy, ¿no? Obrando en nuestras vidas, obrando en nuestras situaciones, obrando en la iglesia. Porque si caemos realmente en esta parte de presunción, pues de alguna manera estamos muertos, ¿no? Ya, bueno, pues ya Dios no está, queremos arreglar las cosas por nuestra propia cuenta, caemos en unas dinámicas donde, bueno, pues donde no sentimos la presencia de Dios, donde vamos porque nos llevan, donde, bueno, muchas veces hemos caído en eso, ¿no? Y son tiempos realmente peligrosos en nuestras vidas, ¿no? Y de alguna manera el autor de Hebreos quería tratar esa presunción en la iglesia, ¿no? Quería tratar esa parte en la que, bueno, pues ya te crees que todo está y todo. Y yo apunté aquí, el objetivo del autor es curar en los cristianos de la presunción y preservar realmente la fe y la santidad, ¿no? Dice, seguid la paz con todos, ¿no? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? No veremos realmente la obra de Dios. Hoy tenemos que ver la obra de Dios entre nosotros. Si no vemos la gloria de Dios manifestarse entre nosotros, si no vemos la obra de Dios entre nosotros, pues quedamos pues así, ¿no? Con esas carencias, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no? Y con raíces de amargura en nuestros corazones y cosas que a veces han empezado un día y forman unos problemas dentro de nosotros que no somos realmente pues capaces a solucionarlos, ¿no? Y leía algo también de un comentario de un pastor o de un cristiano que decía que, dice, la raíz de amargura es una persona o una doctrina de la iglesia que anima a la gente a actuar presuntuosamente y que trata la salvación como algo que se obtiene automáticamente, como algo que no requiere una vida de vigilancia en la lucha para la fe y en la búsqueda de santidad, ¿no? O sea, como que te quedas una doctrina que está en la iglesia o que se mete en la iglesia, que ya no necesitas, ¿no? Ya no necesitas el buscar a Dios, ya no necesitas. Y al final todo esto es algo que nos perjudica, ¿no? Que nos perjudica grandemente, que nos hace vivir de una manera pues sin Dios, de una manera religiosa, de una manera con dinámicas que realmente el Espíritu de Dios no está, ¿no? Y el Señor tiene que seguir obrando en nuestras vidas, en todas estas cosas. No podemos dejarnos, ¿no? Y al final de este libro de Oseas, pues el Señor trae toda la respuesta, trae todo el refrigerio, ¿no? Porque de alguna manera las personas respondieron, ¿no? Respondieron a todos estos problemas, ¿no? A todas estas situaciones que lamentablemente hoy vivimos, ¿no? Que lamentablemente hoy vivimos y de vez en cuando pues el Señor nos da un toque por una cosa o por otra y nos hace reaccionar. Gracias a Dios por ello, ¿no? Gracias a Dios por ello. Que estas doctrinas, que no influyan en nuestras vidas, que nos haga mal, ¿no? Que nos haga caer en estas situaciones tan malas en nuestras vidas, ¿no? Que el Espíritu Santo siga obrando, que el Espíritu Santo nos siga
siga trayendo ese convencimiento, ¿no?, de pecado, de justicia, de juicio, que siga trayendo, que siga haciendo esa obra tan especial en nuestras vidas, que nos siga llevando a toda verdad, que si hay alguna raíz de amargura, Dios pueda tratarla en nuestras vidas y pueda desaparecer y podamos vivir realmente ahí, ¿no?, de una manera en la que Dios quiere que vivamos, ¿no? Si recordamos en el camino de Maús, allá en Lucas capítulo 24, creo que viene, en el último capítulo, dice que algo pasó, ¿no?, que se abrieron sus ojos, que su corazón ardía, no sé, cosas que tienen que venir a nuestro corazón hoy, ¿no?, por medio de la palabra, por medio del Espíritu de Dios a nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer realmente lo que Jesús decía: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque esto era una palabra a sus discípulos para lo que iban a recibir, ¿no?, que era el Espíritu Santo en sus vidas, ¿no? Y ese es el deseo, ¿no? Eso es lo que estamos en muchas preocupaciones en la iglesia, tanto personales como a nivel de iglesia, como a nivel individual, como a nivel familiar. Por eso hablaba en Deuteronomio, no, dice, varón, mujer, familia o tribu. Estamos en situaciones, en cosas en doctrinas, en cosas que vienen y que nos afectan, ¿no? Nos afectan tanto personalmente como, y lo que debemos de, pues eso, de buscar de Dios en esa manera, ¿no? Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Nadie verá al Señor. Y estamos realmente en tiempos difíciles, pero en tiempos en los que Dios sigue trayendo respuestas a nuestras vidas. ¿Creemos eso? ¿Tenemos la fe suficiente para creer en ello? Y Dios sigue trayendo respuestas. Dios sigue, pues, como dije antes, no estamos exentos de situaciones, de cosas que a veces no sabemos cómo solucionar, no sabemos cómo, pero si lo ponemos en manos de Dios, Él siempre trae una respuesta, ¿no? Él siempre trae una respuesta. Si tenemos esa actitud de fe, ¿no?, saliendo de alguna manera de la definición y entrando en la diversidad, como en el capítulo 8 de San Juan, vemos diferentes situaciones en las que la fe obraba, ¿no? La fe obraba desde una persona que fue limpio de su enfermedad, de la lepra, que era tan complicada en aquel tiempo, como cuando se hundían y tuvieron que decir a Jesús, despierta, Señor, porque de alguna manera el Señor se había dormido, ¿no? No sabemos por qué, si por el cansancio, porque pues ya veía tanta, que el Señor se durmió, ¿no? O cuando, que viene en ese mismo capítulo también, cuando unos cerdos fueron, pues, ahí despeñados, ¿no? Y la gente que estaba ahí le dijo a Jesús, no, vete de aquí, ¿qué tal? Porque echaban más cuentas de los denarios, si hubiera sido hoy serían los euros, ¿no?, de los euros que se habían caído por ahí por el barranco, que de aquella persona que estaba endemoniada que volvió el sí, ¿no? Y todo eso lo estamos enfrentando hoy, ¿no? Cada uno de nosotros estamos enfrentando esos problemas, ¿no? O la persona del capítulo 9 de Juan, que es uno de los capítulos más largos del Evangelio de Juan, que cuántas
cuántas situaciones tuvo que pasar con los religiosos de aquel tiempo, con sus padres, porque si confirmaban lo que estaban viendo su hijo, no les iban a dejar entrar en la sinagoga por miedo a los judíos, y todo era un conflicto, pero al final, ¿dónde llegó aquel muchacho, ¿no? a reconocer, ¿no? a Jesús y a decirle, ¿realmente crees en el Hijo de Dios? Sí, creo y le adoro, ¿no? Todo llegó a una situación en la que el Señor te lleva siempre, ¿no? El Señor te lleva siempre. Y esa es la fe que debemos de tener. Esa es la parte en la que debemos de vivir, que debemos de entender, para que todas estas cosas que pueden ser raíces de amargura, que pueden instalarse en nuestros corazones, podamos solucionar, ¿no? Y no se instalen en nuestras vidas a veces por años, ¿no? A veces por años y nos hacen tanto daño. Y caes en una situación ahí de, bueno, pues quizá todo esto que he vivido es una sugestión que un día me hice y ya está, ¿no? Y quedamos en esa parte religiosa y de alguna manera obviamos, ¿no? la vida en el espíritu, ¿no? La vida en la que tenemos que ser llevados, en la que tenemos que seguir siendo ayudados, ¿no? por Dios, ¿no? Y esa es bueno, pues el ánimo, ¿no? Porque yo pienso que es ánimo, ¿no? Puede parecer como el libro de Oseas, ¿no? Puede parecer, pues no veas, ¿no? Qué situación más desagradable, ¿no? Pero al final fue una bendición. Fue una bendición para el mismo Oseas, pero fue una bendición más grande para el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios entendió, ¿no? Y cuando tú entiendes, cuando tú creces en ese entender, cuando tú creces en fe, cuando tú creces en estas cosas, dices, ¡guau! Qué bueno, ¿no? Qué bueno que ha sido Dios conmigo. Qué bueno que ha sido Dios con mi familia. Qué bueno que está siendo Dios con la iglesia, ¿no? Que hemos solucionado algo que se había instalado o influido en los corazones. Dios ha sido bueno, ¿eh? Y Dios sigue siendo bueno, ¿eh? A través del tiempo, de las situaciones, de lo que sea. Dios sigue estando ahí hasta, bueno, la promesa es ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los días, ¿no? Y eso es bueno, pues la palabra que tengo en mi corazón en este tiempo, y que, bueno, deseo que Dios nos siga ayudando a seguir adelante, ¿no? A seguir adelante y a seguir conociéndole, a seguir dependiendo de Él, y todo eso que a veces se instala en nuestra vida, que podamos echarlo fuera en el nombre de Jesús, ¿no? Aquella persona en la última situación del capítulo 8 de Juan, quedó liberada. Vale, se fueron muchos euros ahí al barranco, ¿no? Y se fueron pero esa persona quedó liberada, ¿no? Quedó liberada. Y eso es el valor de un alma, ¿no? Para Dios, ¿no? Esa vieja predicación, ¿no? El valor de un alma, lo que vale un alma para el Señor. Y muchas gracias por escucharme, por la acogida y por todo. ¿Vale? Pues podemos hacer una oración, si os parece. Señor, te damos gracias porque somos tus hijos, Señor. Tú nos has dado esa potestad, Señor, de ser tus hijos. Gracias que un día te hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, sin entender muchas cosas, y hoy en día no entendemos muchas cosas, pero tú sigues siendo fiel, Señor. Tú sigues
ayudándonos, sigues estando, Señor, y queremos que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la vida de Paco y de Juan, Señor, porque tú has puesto tus manos sobre él, le has sanado, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por tantas y tantas situaciones en las que tú estás y en las que tú atiendes, Señor. Gracias por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, Señor, que en este tiempo tan difícil, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos ayudes, Señor Dios. Por las comunidades, Señor, por las familias, te pido por la iglesia, Señor, que tú sigas obrando, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu mucha misericordia, por tu mucha gracia. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Bendito sea tu nombre. Bendito seas. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.